Shalom Amakiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, como fue prometido, el Señor nos iba a manifestar y a enseñar esta verdad. Hay un saludo a ustedes, hermanos, y a ustedes, pocas hermanas. Y aquí en otro video. Y este video es básicamente, tengo dos escrituras que se vinieron a la mente, aparte de muchas, ¿verdad? Pero que solo preparé de, como pues todos sabemos, lo que está pasando en Irán y los conflictos que todo está pasando. Todo eso es, ¿sabes qué? Una escritura, man. Que esa fue la primera que se me vino y no la agarré. Pero es Eclesiástico 39. Ok, porque todo lo que el Señor ha hecho, man, dice. No hay que preguntar, todo tiene un propósito. Versículo 33, Eclesiástico 39 y versículo 33 dice: todo lo que Dios ha hecho es bueno, y Él a su tiempo provee todas las necesidades. Right? So, todo lo que el Señor ha hecho y está haciendo es bueno, porque todo este conflicto que está pasando tiene un propósito, man. Right? Y ese propósito, como dice Isaías, man, porque todo esto es por un fin. Y esto tiene un propósito, man. Y este propósito es, como dice aquí, Isaías 34 y versículo 1, dice: acérquense naciones, júntense para oír, y ustedes, pueblos, escuchen. So, esto es a través de la palabra que el Señor está mandando, ¿ok? Para que escuchen su juicio, su condena, man. Alright, dice: oiga la tierra y cuando hay en ella, y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Yahweh está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Alright, y el Señor ha preparado un lugar específico, como dice en Joel 3. ¿Sabes qué? Lo vamos a leer, man, porque Joel 3 y versículo 9 dice: proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjen espadas de sus asadones, lanzas de sus hoces, diga el débil, fuerte soy. Y esto es lo que el Señor ha estado haciendo, ha estado preparando, porque aunque siguen produciendo su agricultura y sus ganadería y todo eso, su enfoque está pasando en construir armas, en armarse, ¿ok? Y eso es lo que tú puedes estar, es lo que estás viendo, man, ¿ok? Diga el débil, fuerte soy capaz de, tengo armamento para hacerlo. Dice: júntense y vengan naciones todas alrededor, ¿ok? Porque antes de que el Señor los junte, los iba a estar preparando, como lo estamos viendo, man. Dice: y congréguense, haz venir ahí, oh Yahweh, a tus fuertes. Dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Ok? Y el Señor, este valle que está hablando de Josafat, nosotros lo identificamos como esta región, ¿eh? Medio Oriente. ¿Ok? Y este conflicto que está pasando en Irán y todo eso, no es nada más que el Señor haciendo sus movidas. Porque cuando vas a la historia de por qué Irán y el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y todo esto es una región bien estratégica para el mundo de hoy en día. Y cómo empezó, porque esta es una de las regiones donde más, ¿cómo se llama? Como todos sabemos, man, es de mayor interés por lo que hoy se usa, que es la energía, es el petróleo. Todo eso se mueve. Y el punto de esto es cómo el Señor diseñó todo lo que estaba haciendo desde el principio, porque antes de que el petróleo fuera
encontrado en esta región ya se estaba utilizando. Ok, y eso es algo que quería agarrar un poco de historia, porque todo esto, un hilo, jaló el principio de todo, man. Alright. Y eso es lo que el Señor está haciendo, man. Está preparando todo. Les está poniendo un 4 a todas las naciones. Y es maravilloso cómo el Señor lo está haciendo, man. Todo sistemáticamente y ¿cómo se llama, man? La escritura dice, Isaías creo que es 45. No, es Isaías 55. Y no, porque como el Señor lo hizo, man, sistemáticamente y progresivamente. Ok. Versículo 10, Isaías 55, 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ok, y esto te está explicando cómo una cosa tiene efecto en otra cosa. ¿Ok? Esto es lo que se le llama un efecto. Algo produce algo y ese algo produce otro algo. Y eso es lo que estaba pasando. Porque es que hoy en día, right, mira, ¿por qué es tan importante el estrecho de Hormuz? Porque eso es lo que se está pasando en el conflicto allá. Y dice, es uno de los puntos más críticos del mundo. Lo que pase ahí puede afectar a todo el planeta, no es exageración, te lo explico directo. ¿Y por qué es tan importante? Porque ahí pasa aproximadamente 20% del petróleo mundial. También mucho gas natural, LNG. Right? ¿Qué pasa si hay un conflicto? Suben los precios, la gasolina, el diésel, luz puede subir. En Estados Unidos lo sentirías en la bomba casi de inmediato. Y eso es lo que estamos viendo, man. ¿Ok? Todo encarece. Problemas de suministro, tensión geopolítica. Right? Son cosas que ya sabemos, man. So, dice... ok, como dice aquí, tensión. ¿Sabes qué? Problemas de suministro, barcos retrasados, menos disponibilidad de combustible. Países empiezan a guardar reservas. Puede haber escasez en algunos lugares. Tensión geopolítica fuerte. Si se cierra o se ataca esa zona, Estados Unidos, Europa y aliados reaccionan. Dice, puede escalar a algo más grande. Es un punto donde puede empezar algo mayor. ¿Ok? Mercados caen. Empresas energéticas suben. Alright, porque le dije. Yeah, alright. Como dice aquí. El estrecho de Hormuz es la llave del petróleo y gas de Medio Oriente hacia el mundo. Okay. ¿Qué países producen ese petróleo? Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, Irán, Qatar. Todos estos países están en el Golfo Pérsico y casi todo lo que producen sale por Hormuz. Por eso es que es importante. ¿Qué llevan los barcos? Los barcos tankers llevan petróleo crudo, gas natural licuado, combustible refinado. Esto es lo que mueve carros, fábricas, electricidad, transporte y sus derivados. Porque si te pones a pensar todo lo que ves, todo lo que tenemos, celulares, mochilas, ropa, cargadores, herramientas, bocinas, y computadoras, televisiones, todo eso viene del plástico, que es un derivado del petróleo. ¿Ok? Dice, ¿a dónde va todo esto? Principalmente a China, India. O sea, medio mundo depende de este flujo. Esto es algo bien importante a nivel mundial. Todos tienen intereses indirectamente o directamente de este lugar. Y eso lo convierte en un punto donde quieran
ejercer control. Aliados van a empezar países, naciones van a empezar a ver por sus propios intereses, man. Y eso es lo que el Señor está haciendo. So vamos a ver, man. A ver, porque le dije, es crazy cómo es que esta región resultó siendo la que más petróleo iba a exportar. Cómo resultó todo el mundo dependiendo del petróleo y sus derivados, literalmente para todo. Y ahora es punto de conflicto e interés para muchas naciones. ¿Ok? Y dice, ¿por qué esa región tiene tanto petróleo? Y empieza a dar su supuesto desglose de por qué. Right? Pero después le dije, pero en la industrialización, sí, porque le dije, sí, pero la industrialización, dependiendo del petróleo, ¿ya sabían que había aceite en esa región? ¿O eso vino a descubrirse después? Porque yo no sabía. Y dice, no, al principio no sabían que esa región tenía tanto petróleo. Eso se descubrió después. Right? Dice, la industrialización empezó sin depender del petróleo. Okay, que es del siglo XVIII al siglo XIX, que fue donde vino la revolución industrial. Que como dije, man, todos estos movimientos, la revolución industrial vino de un pensamiento, que vino de otro pensamiento o movimiento que vino desde el Renacimiento. Y todo eso, right, ahorita lo vamos a ver, man, porque el hilo que se regresa es a el Renacimiento y del Renacimiento a Roma, a Grecia. ¿Por qué? Porque es esa gente. Para hermanos que ya sabemos, man. Right, pero ahorita vamos a ver. So, dice siglo XVIII al XIX, la revolución industrial. La energía principal era carbón, vapor. El petróleo todavía no era la base del sistema, ni sabían dónde estaban los grandes depósitos. El petróleo empezó como algo secundario. Al inicio se usaba para lámparas que eran querosene o cosas básicas. Ejemplo clave, primer pozo petróleo de Edwin Drake. Fue en Estados Unidos, no en Medio Oriente. Dice, ¿cuándo se descubre el petróleo en Medio Oriente? Eso vino después, en el siglo XX. Irán descubrió en 1908. Arabia Saudita, gran hallazgo en 1938. Luego Kuwait, Irak, etc. Ahí fue cuando todo cambió. ¿Ok? Dice, ¿por qué se volvió tan importante? Porque al mismo tiempo estaban pasando cosas. La invención del carro, la expansión de aviación, guerras mundiales. El petróleo era perfecto porque era más eficiente que el carbón, más fácil de transportar y era más potente. Entonces el mundo se adoptó al petróleo. No fue planeado así desde el inicio. Más bien pasó esto. La industrialización empieza con carbón, se descubre petróleo en varios lugares, se descubre que el Medio Oriente tiene muchísimo. ¿Ok? Tanto que lo ponen o lo describen como una llave. ¿Ok? Dice, el mundo cambia su sistema a petróleo y ahí nace el problema. Cuando se dieron cuenta de esto, esa región ya no era cualquiera. Se volvió estratégica, codiciada, protegida o intervenida. ¿Ok? Por eso es que me refiero a que todo lo que el Señor hizo fue bien estratégico, como lo hizo allá. Cómo hizo que esta gente en la industrialización pasara de carbón y del vapor a petróleo. ¿Y quién resultó teniendo? La región donde el Señor los va a reunir. Porque esa región, en el Valle de Josafat, que lo identificamos como esta región, ¿cómo sabemos que es esta región? Porque en Joel 2 y 20 dice que cuando vas a Joel 2, está hablando del juicio de la tercera guerra nuclear, de la tercera guerra mundial, pues. ¿Ok? Porque esto está describiendo el tiempo del fin. Y este ejército que está refiriéndose, que lo hemos leído muchas veces, man, pero cuando tú lo lees y pones la descripción o en tu imagen un misil nuclear y empiezas a leer y visualizas un misil nuclear, esto es de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque la tercera guerra mundial que se va a pelear va a terminar en misiles nucleares, man. Que principalmente, como la escritura lo define, en Isaías 34, o más bien lo que dice, el epicentro de juicio es aquí en los Estados Unidos, man.
Ok, Isaías 34 y versículo 6 dice, llena está de sangre la espada de Yahweh, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabrios, de grosura de riñones de carneros, porque Yahweh tiene sacrificio en Bosra, que Bosra es la capital de Monte Seir, que Monte Seir era una región, o es una región montañosa donde habitaba Edom, y eso era su gobierno, pero Bosra era su capital. Y cuando vas a la capital del sistema que está establecido hoy, es los Estados Unidos, man. ¿Ok? Hay factores como que la identifican como la capital, como el centro donde la gente viene a vender sus mercancías. Como te dice en Apocalipsis 18. ¿Ok? Dice, y grande matanza en la tierra de Edom. ¿Ok? So este es el epicentro de juicio, man. También en Jeremías 50 y versículo 37 dice, o 39 y 40. Ok, cuando ves Jeremías 50 y versículo 1 dice, palabra que habló Yahweh contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Y esto, cuando ves el juicio que va a pasar en esta Babilonia, no está hablando a la Babilonia geográfica, la cual era allá en Irak. Este está hablando de la nueva Babilonia, o la Babilonia la Grande, que está en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. ¿Ok? So, cuando vas al juicio, dice, por tanto ahí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas. Porque ¿qué es lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Quedó desolada, quedó completamente... ni siquiera se sabe exactamente dónde están estas ciudades, man. O dónde estaban. Yeah. ¿Y cuál es el juicio que pasó? Fuego de los cielos, man. Alright. Dice Yahweh, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Y este lugar también se le llama Sodoma, espiritualmente Sodoma. ¿Por qué? Por las cosas que hacen, man. Como dice en Apocalipsis 11. Ok. So yeah, man. So vamos a ir aquí, Joel 2 y versículo 18. Ok. Dice, y Yahweh solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Ok, que nosotros somos el verdadero pueblo de Israel, man. Ok. Mira, una imagen que encierra, la cara, una representación de quiénes son los verdaderos israelitas. También que hay israelitas dispersos por todo el mundo, pero principalmente es esta nación. ¿Por qué? Porque la escritura lo explica, man. Cómo llegamos nosotros, los llamados latinos, a este lugar. Y cómo fueron traídos nuestros hermanos morenos de África a este lugar. So, cuando haces la matemática, el resultado es fácil, man. You know? But anyway. Dice, versículo 19, responderá Yahweh y dirá a su pueblo, he aquí yo los envío pan, mosto y aceite, y serás saciados de ellos, y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Porque el Señor nos va a restaurar. Esto va de la mano con Isaías 34, man. Ok, Isaías 34 y versículo 8 dice, porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sión. Ya ves, porque el Señor va a restablecernos a nosotros, man. Cuando ves lo que es retribución en el pleito de Sión, la palabra ahí por la controversia de Sión, está hablando de una disputa, un caso legal. Ok, juzgar una causa. Y eso es lo que habla Joel 3. ¿Ok? Joel 3 y 12. Despierten las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Ok? Porque esto es a final de cuentas
por nosotros, man, por Israel. Específicamente por el electo, man, porque del electo vienen los demás. ¿Ok? So, como dice aquí en Joel 2 y versículo 20, dice, y haré alejar de ustedes al del norte. ¿Ok? Que esto está hablando de el del norte de Estados Unidos, man, su ejército. Que cuando ves, o sea, han movilizado más de 50,000 tropas para allá. ¿Ok? Que, no específicamente a Irán, pero alrededor, al Medio Oriente. Dice, y haré alejar al de ustedes al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental. ¿Ok? Que el oriente está hablando del el río Eufrates, man. ¿Ok? Dice, y su fin al mar occidental. Y el mar occidental que está hablando es el mar rojo. ¿Ok? Cuando lo ves así, man. Alright. Dice, y exhalará su hedor. Y cuando ves esta región, man, empezando desde acá, de Bozorra, Kuwait, todo eso para abajo, ¿ok? Porque es esta región, man. Toda esta región es el punto donde el Señor va a juntar a las naciones. Y ya hay bases militares aquí en toda esta región, man. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor ha estado preparando todo esto, man. ¿Ok? Por eso es que decimos, man, las sumas es 1 más 1 son 2. Es bien fácil. ¿Ok? Este es un punto de interés a nivel mundial. ¿Ok? Y como el Señor lo hizo, es como hizo depender a estas naciones, básicamente al sistema mundial de petróleo, por medio de la invención y todo eso, man. Y como dije al principio, ese hilito de la industrialización jaló hacia el renacimiento, porque todo eso, man, cuando me puse ya sabía un poquito, pero cuando empecé a investigar un poco más, man, Dios mediante podemos entrar en información de eso, man. Ok. Eso como dice aquí, y su fin al mar occidental, eso es esta región, man. Ok. Dice, y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. So, a lo mismo que este es el valle de Josafat, man. Ok. Um, alright. Y el Armagedón. Que el Sinón es lo mismo. Ya, Apocalipsis 16 y 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Que en el hebreo Armagedón es Armagadwan, que significa montaña de tropas. Ok. Ok. Un momento. Alright. Yup. Me. Ok. So, a ver, vamos a ver un poquito más. Ya dice, un poquito más de información. Dice, la consecuencia real. El petróleo ya se estaba usando. Finales del 1800, querosene para lámparas, luego motores para carros, barcos, aviones. La demanda empezó a subir rápido. Se empezó a buscar petróleo en todo el mundo. Empresas y gobiernos dijeron, necesitamos más petróleo.
exploraron Estados Unidos, Rusia, América Latina, Medio Oriente. Y ahí es donde entra el Medio Oriente. Cuando exploran esa zona, no encuentran poquito, encuentran cantidades gigantescas. Irán, Arabia Saudita. Ok, dice campos enormes, fáciles de extraer y baratos. Entonces no fue coincidencia, fue esto. El mundo ya iba en camino de depender del petróleo y justo cuando necesitaban más, descubren la región más reservas, con más reservas accesibles. ¿Ya ves? Y ya ves, ¿en qué región de Irak hay mayores reservas? Al sur de Irak. Ok, cerca de Bussorra. Alright. Porque toda esa es un... Man, es como el Señor lo hizo, man. Y también el Mar Rojo, el puerto de aquí de... ¿cómo se llama este, man? Estaba aquí. Este otro puerto, o este estrecho, también es el estrecho que está en Yemen. Bab el Mandeb. Llave de distribución hacia Europa. ¿Ok? Y es como el Señor hizo todo esto, man. Alright. ¿Qué más? So, todo esto viene de la ilustración, man. Oh yeah, man. Esto se pone... Yeah, es una arteria principal del mundo. Ok, del petróleo. Gas natural. Checkpoint. Alright. Es básicamente un poco más de información. Oh yeah, ok. Ese es el punto, man. Ese es el punto. Yeah, I mean, básicamente ese era el punto. Porque la otra información, como les mencioné, man, ese movimiento que vino de la revolución industrial. La revolución industrial vino... A ver, un momento aquí. Como dice aquí... Yeah, ok. La revolución industrial estuvo ligada, o bueno, vino de el movimiento que se llamó la ilustración. Ok, la ilustración o la iluminación. Ok. Ya, la ilustración creo que es iluminación. Un momento aquí. Ok. Un momento aquí. Oh, sí, sí, sí. Ok, so hablando estrictamente del movimiento histórico, porque este vato, este ChatGPT se pone muy, muy profundo a veces, man. Cuando nadie se lo pone, se lo pide. Alright, so, sí. Ok. La ilustración. Ok. So, la ilustración es lo mismo que la iluminación. Enlightenment. Alright, cuando vas a la historia de esto, regresa al renacimiento, man. So, vamos a agarrar un poquito de información. Ok. Porque la revolución industrial, todo eso, vino por obra
de Satanás, man. Todo eso, cuando vas a lo que resurgió la mentalidad de la iluminación, fueron por la base del renacimiento, ¿ok? Y tengo esa escritura en Apocalipsis 20 y versículo 7, ¿ok? Porque versículo 7 va en el contexto de Apocalipsis 20 y versículo 1. Y algo que tiene los libros de Apocalipsis es que salta de periodo, de tiempo en tiempo. Y pues a final de cuentas, para discernirlo, fuimos enseñados por maestros, y como lo pudimos recibir a través de los maestros es a través del Espíritu, man. ¿Ok? So, como dice aquí Apocalipsis 20 y versículo 1, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ok? Y este dragón es Roma. ¿Ok? La serpiente antigua representa sus inicios, man, porque esa serpiente tuvo una descendencia. Ok, y esa descendencia vino a lo que es el dragón. Es su gente, man. Ok, que esa gente es el diablo y Satanás. Ok, ellos son los heraldos de Satanás aquí en la tierra, man. Alguien está haciendo el trabajo sucio. Ok, alguien por quien Satanás puede moverlos, man. Alright, y lo ató por 1000 años. Y eso representa un periodo de tiempo en el que este hombre, los que estaban al mando de Roma, fueron puestos, que son los autoproclamados blancos, man. Porque cuando vas a la serpiente antigua, Caín y los edomitas tienen una naturaleza en común, que son los malditos, man. Son la gente que fueron maldecidas por el Señor, ¿ok? Y esta gente, los autoproclamados blancos, ¿ok? Ellos son los hombres más bajos del mundo en el sentido vil, más sucia, más traicionera, más mentirosa, más altanera. Este hombre es horrible, man. Y el Señor por una razón lo odia. Y es esta gente a la que nos estamos refiriendo. Esa es la descendencia de la serpiente, porque cuando vas a la profecía de la serpiente es que íbamos a tener enemistad perpetua con esta gente, man. ¿Ok? A Caín se le dio una marca, y esa marca era visual. Y esta marca es la falta de pigmento. El Señor nos dejó todo esto para que nosotros lo identificáramos, man. ¿Ok? Anyway, y cuando vas a la escritura, no tener pigmento es una enfermedad. ¿Ok? A la hermana de Moisés, a Miriam, o María en el inglés, le dio, el Señor le quitó su pigmento, y eso fue una maldición, man. Ya ves, ahora no estoy diciendo que todo hombre en la tierra que parezca un autoproclamado blanco es estrictamente un edomita. No, pero por el espíritu lo vas a saber, man. Ok, el Señor en su mayoría dejó a estos hombres de este llamado color, man. Que no son blancos, man, son rojos. Por eso es que regresa su nacionalidad a los edomitas, man. Ok. Y los élites saben de dónde vienen ellos, man. Ok. So, cuando dice aquí que lo ató por 1000 años, representa un periodo de tiempo de 1000 años, o un poco más de 1000 años, alrededor de 1000 años, donde ellos fueron puestos en un nivel bajo. Ok, muchos de ellos fueron llevados a las cuevas, o mandados fuera de la civilización y fueron a las cuevas. Otros estaban en esclavitud. Ok, dice, y lo arrojó al abismo, que representa Europa. Y cuando vas a Europa, man, y ves la historia, había cuentos de Wood Wolf, creo que se llama así. Wood Historia. No, 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 no era Wood Wolf. No sé cómo, The Woodman. ¿Sabes qué? Vamos a preguntarle a mi asistente, man.
hombre salvaje, wild man. No. Woodwose. Ok, era esto. Woodwose. Ok. ¿Cómo lo describían? Generalmente era representado como cubierto de pelo por todo el cuerpo, viviendo en bosques o montañas, muy fuerte y salvaje, portando un garrote o maza, un club, a veces agresivo, otras veces protector o símbolo de naturaleza. Que este hombre, mira cómo es, man. Ok. Estos eran edomitas, man, que fueron puestos en un estado bajo. Y en Job, creo que es 30. Ya Job 30 eh, te describe lo que estaba pasando, man. Dice, dice, pero ahora se ríen los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Ok, que esto está hablando de esta gente, man, de los autoproclamados blancos en un estado bajo. ¿Por qué? Porque cuando ves lo que esta gente hace con animales, man, son asquerosos, man. Y no estoy diciendo que todos los autoproclamados blancos, man, porque hay que distinguir entre su espíritu. Este hombre por eso es que la escritura, vamos a ir a bestia. Por eso la escritura, específicamente en el griego, adoraron a la bestia. Vamos a ir a esa bestia, porque esa bestia no está hablando literalmente a una bestia. Esto está hablando de un gobierno por un hombre, por una raza de gente, man. Ok, so la palabra ahí por bestia es terion, como lo tienes hoy en día, terian, los terian. Ok, de eso regresa, los terian. Ok. Metáfora, un hombre brutal, un bestial, un salvaje. Y este hombre es una bestia salvaje, man. Lo puedes ver por las cosas que él ha hecho. Ok. Dice, por causa de la pobreza y del hambre, andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. ¿Cómo se llama eso? Las cuevas, man. Cuando tú vas a las cuevas, básicamente es un lugar, como dice aquí, tenebroso, asolado, desierto. Dice, recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Ya ves, porque es espiritual, man. Porque todo eso eran arrojados, era un forastero, era un vagabundo. Ok, era la marca, una maldición que el Señor le dio a Caín. Génesis 4. Iba a ser vagabundo y hay otra escritura, man. Errante y extranjero. Pero en el inglés lo dice fugitivo y vagabundo. Y un fugitivo es alguien que escapa de la ley, de juicio. ¿Ok? Dice, habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. ¿Y qué es bramar? Diciendo que no tenían lenguaje, andaban todos ahí. ¿Cómo lo describen, man? Porque este hombre quiere venir a poner que todo el mundo estaba en un estado bajo como un cavernícola, cuando él era el único que estaba como cavernícola, man. Y esto el Señor lo hizo para demostrar su poder. Porque el Señor lo hizo con Nabucodonosor, man. El Señor lo bajó a un estado bajo por su orgullo. Y el Señor le dijo, oh sí, motherfucker, vas a ver. Vas a echarte vas a comer hierba igual que las bestias. Ok, y para que veas, man, mira. No lo voy a sacar, nomás voy a sacar Daniel 4 y 17, porque ese es el poder que el Señor tuvo y que el Señor le dio. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo es quien gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Right? Porque en este tiempo rey Nabucodonosor fue levantado otra vez, man, de un estado bajo. Y esto se vuelve a aplicar lo mismo. El Señor ya hizo esto, el Señor lo iba a volver a hacer y lo hizo en una inmensa magnitud, con una entera nación, man. ¿Ok?
Dicen, bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles, hombres sin nombre, más bajos que su misma tierra. Ya ves, o tenían una naturaleza vil, y eso es lo que se le dijo, man. Es lo que se le dijo a la serpiente, man. Alright, cuando se le dio la maldición de Génesis 3 y 14 dice, y Yahweh Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, que representan las otras naciones, man. Ibas a ser la maldita, man. Ok, dice, ¿por qué? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ok, cuando esto representa confusión, vileza, baja moral, todo lo más bajo que quieras ver, man. Este hombre es. ¿Ya ves? Porque esto fue una maldición directamente para ellos, man. Ya sacamos dos escrituras, man. Caín, la serpiente. ¿Ok? Ese es el punto aquí, man. ¿Ok? Porque este hombre fue... este hombre fue esto que se le conoce los Woodwows. Hombre salvaje. Wow, man. ¿Ok? So, ¿qué es lo que pasó después? ¿Ok? Después de... ¿dónde está, man? No era este... Apocalipsis 20 dice, y lo arrojó al abismo que era Europa, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Ya, porque este hombre es astuto. Ok, como te dice la serpiente, es astuto, man. Dice, ¿y qué es lo que hizo? Engañó a Eva, la persuadió, la convenció, le dijo verdad, pero le dijo mentiras. Y así es como, la otra vez yo le pregunté a ChatGPT, si tú fueras el diablo, ¿qué harías? Y lo que me contestó estaba en punto porque dijo que él mezclaría la verdad con mentiras para convencer. Y así es como este hombre se mueve, man. Y eso es con lo que él hizo, ¿ok? Porque después de que el Señor lo dejó, ¿qué crees que iba a hacer? Iba a engañar a las naciones. Dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y eso es lo que pasó. Después de un tiempo el Señor lo desató, man. Alright, y yo tengo información, man. Denme un momento. La quiero sacar bien rápido. Ok, so, como dice aquí, había señores y damas negras en la Europa medieval. Right? Porque esto es una de las historias que poco se cuenta, man. Hay información, pero como yo agarré esta información, pero no se cuenta mucho. Ok, so, había hombres y damas negras. Había señores, que es lords, gente de rango, pues. Ok. Y eran hombres morenos, man. You know. A ver, vamos a ver, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle a ChatGPT. Ya se tardó. Ya se tardó. Ya ves. Ya quiere decir que no es de... No. You know. ChatGPT no sabe, man. Alright. Porque el mundo antes... La mayoría del mundo, todos eran morenos, man. No puedes sacar moreno de un blanco, autoproclamado blanco, man. Ok. But anyway, el punto que quiero es que aquí como está esta imagen, lo que básicamente está diciendo es que, como dice aquí, the woods of the woods.
Dice de el latín salvaticus, alteración de salvaticus, que es wild. Literalmente de la, del bosque, pues. Ok. Alright, so, así se veían, man. Y esta es una ilustración y dice, así es como se veía el Caucásico cuando salió de las cuevas de Europa a mediados del 1300. Ellos fueron los que trajeron la plaga de las cuevas de Europa Central hacia el oeste hasta el gobierno negro. Nunca fueron los reyes, reinas, emperadores, nobleza. Eran conocidos como hombres salvajes debido a su naturaleza animal. Se arrastraban a cuatro patas y vagaban desnudos sin nada más que el pelo de su cuerpo. ¿Ok? Los caucásicos, cuando abandonaron las cuevas de Europa a mediados de 1300, estos hombres son un grupo de rusos originales. Eran conocidos como hombres salvajes. ¿Ok? Ya, porque ellos fueron los que trajeron la plaga bubónica, man. Cuando ellos salieron no se bañaban, no, y cuando vas al, you know, lo que hacía, man, esta gente, man, tuvo resistencia, porque aquí en Job, como dice, malvas. A ver, ¿qué es una malva? Who coop up mallow by the bushes. ¿Qué es esto, man? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Un momento. Dice la palabra malawaj. Malawaj. Salado, salino. Una planta que crece en lugares solados, de ciertas salinas. Hierba silvestre desde el desierto. ¿Sabes qué? Jo- Oh shit, ¿sabes qué? Un momento. Dice. Damn. Dice, lo antibacteriano fuerte sigue viniendo más de la sal, raíz de la palabra. Ok. So era una comida de solo supervivencia, man. Ok. Tiene propiedades calmantes. Alright, so anyway. So ellos trajeron la, la peste negra, man. Ok. ¿Y qué es lo que pasó en la peste negra? Mató a 2/3 partes. Así es como el Señor permitió que ellos se establecieran, man. Ok. El Señor permitió que se establecieran en Europa. Lo mismo que pasó cuando ellos vinieron aquí, trajeron enfermedades, nos enfermaron, nos debilitaron y tomaron control. Todo eso vino del cielo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con este hombre para establecerse. Ok, igual otra vez Daniel 4:17. El Señor le da incluso al más bajo, man. Ok. So ya ves. Alright, so ya diciendo esto. Ok, so Apocalipsis 20 y versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y a Magog, que cuando vamos a Ezequiel 38, todo es esa región de Rusia. Que en ese capítulo te explica que él va a ser el líder que va a traer el fin, principalmente de Babilonia, man. ¿Ok? Dice, saldrá a engañar a las naciones, ¿ok? Que ahorita vamos a ver, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque esto se llama Armagedón. Esto es lo que significa Armagedón. Armageddon. Que es montaña de las tropas. ¿Por qué? Porque va a ser muchos. Alright. Este es todo eso fue para reunirlos, man. El Señor los soltó para reunirlos a una batalla. Alright, so, ¿cuándo empezó ese tiempo? Empezó en el Renacimiento, man. Ok, so cuando... Vamos a ver, man. Alright, esto es el Renacimiento, que fue el volver al conocimiento antiguo. El Renacimiento de 1300 a 1600 hizo algo clave. Rescató ideas de Grecia y Roma. Ok, y esto es algo bien espiritual, man, porque si rescató ideas de Grecia y Roma, en Apocalipsis 13 te explica los orígenes de ellos. Apocalipsis 13 y 3, no, y 2, solo voy a ir al punto, man. Ok, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, que el leopardo representa a los griegos. Ok, que es el inicio. Ok, es el inicio. Y lo que rescató el Renacimiento fue ideas que venían de Grecia y Roma. Okay. Dice, volvió a estudiar la filosofía, la geometría, la astronomía, proporciones, muy importante en el simbolismo. Okay. Y como dice aquí, okay, porque tuve que hacer varias para que no se me pierdan, pero resultó siendo que ya no sé dónde está, pero no fue aquí, creo que fue aquí. Un momento aquí. Ok. Oye, ok, dice, aquí también renace algo importante, interés por lo oculto antiguo, como la alquimia, el hermetismo, que es el conocimiento secreto, símbolos esotéricos. Dice, no era maldad necesariamente, sino que buscaba el conocimiento fuera de lo religioso tradicional. Que todo esto es espiritual porque lo que trajo el Renacimiento fue el cambio real. O más bien, ¿cuál fue el cambio real? De depender de Dios a confiar en la mente humana. Alright, que eso es un cambio, man. En la Edad Media tenían un pensamiento más hacia teocéntrico, que era Dios era el centro de todas las cosas. Y eso es espiritual porque ¿quién era el que estaba gobernando en ese tiempo? Eran israelitas. No estaban gobernando de acuerdo a lo que le agrada al Señor, pero tenían un celo. Cuando vino este hombre a establecerse, este hombre, él es blasfemo contra el Señor, man. ¿Ok? Y él cambió todo lo que era Dios y se puso él como Dios. Por eso es que Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2, explica quién es este hombre, cómo se comporta. ¿Ok? Vamos a ver. Como dice aquí, 2 de Tesalonicenses 2 y 3 dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. So este hombre se pone en medio como si él fuera Dios, y eso es lo que pasó con este movimiento que se llama el Renacimiento. ¿Por qué? Porque
Esto regresa a lo que dice en Apocalipsis 3:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, diciendo que volvió a revivir. Y esta cabeza representa a Roma, ¿ok? Porque en Apocalipsis 17 te dice, ¿sabes qué? Vamos a verlo, ¿no? Que lo hemos sacado, man, uno de los videos anteriores. En versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, porque estaba hablando de Roma, la sexta. Dice, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ok, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ok, que era Roma y resultó siendo en Roma 2.0, que se le conoce como Babilonia. Estados Unidos, man. Ok. Man. No sé cuántas veces, man, lo hemos dicho. You know. Dice, versículo 3 continuando. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Alright. So, ok, so esto ya. Esto ya. Ok. So, antes del Renacimiento, la autoridad principal era las escrituras, la tradición religiosa. La gente no buscaba explicar el mundo por sí misma, sino entenderlo a través de lo que ya estaba revelado. Después del Renacimiento, más la ilustración. Oh, bueno, ese se adelantó. So, ¿cuál fue el punto después de del Renacimiento? Vino la explosión del conocimiento, la imprenta, ¿ok? La imprenta tuvo algo bien, mira, como dice aquí, uh, la imprenta que vino después del Renacimiento fue lo que catapultó la expansión de cosas fuera de lo que ya estaba establecido. Y está diciendo que es muy acertado y que la imprenta fue uno de los factores más decisivos en ese cambio. Dice, la imprenta, el punto de quiebre. Johannes Gutenberg inventa la imprenta alrededor de 1440. Dice, antes de eso, los libros se copiaban a mano. Whatever, you know, el conocimiento estaba más controlado. Lo que cambió la imprenta fue que catapultó la expansión de ideas fuera de lo establecido. Difundió ideas, cuestionar autoridad, comparar diferentes pensamientos. Alright. Y nomás estoy yendo conforme, you know, se me fue dando, you know, como aquí, primero era el Renacimiento, después la imprenta, la ciencia moderna, ok. So le dije, ¿cómo sucedió la ciencia moderna? Porque sí hay muchas verdades, porque ciencia significa conocimiento, pero hay límites, hay cosas que son mentira, man. ¿Ok? So dice, ¿cómo nace la ciencia moderna? No apareció nada, fue una evolución del Renacimiento. Se recuperaron ideas de Grecia y Roma y se vuelve a observar la naturaleza, estudiar matemáticas, cuestionar lo establecido. ¿Ok? Que todo eso vino... Alright. Porque la ciencia está ligada al ocultismo, ¿ok? Porque como se extrayeron ideas de Grecia y Roma, Grecia adoptó cosas de Egipto y Babilonia. Y la manera en cómo ellos hacían rituales, porque ocultismo es básicamente, significa que estaban buscando sabiduría oculta, ¿ok? Conocimiento profundo. Y todo eso
está relacionado con prácticas diferentes rituales, man. Por eso es que cuando ves todo este gobierno en la mano izquierda tiene diferentes rituales porque están haciendo lo mismo. Okay, la ciencia que ellos tuvieron, todo eso vino del Señor. Bueno, todo eso viene del Señor, pero el Señor controla dos lados, man. Okay, por eso es que cuando dice aquí en 2 de Tesalonicenses 2 y 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, man. ¿Por qué? Porque el Señor le dio esta sabiduría del lado izquierdo a través de brujería, man. Lo tomó de una fuente que no era legítima del Señor, man. Porque el Señor sí da sabiduría y da el conocimiento, pero este hombre como lo quiere hacer por sus propios medios, no dependiendo del Señor, eso era lo que practicaban en Egipto, en Babilonia, lo que adoptó Grecia, y Roma. ¿Ya ves? Por eso la ciencia moderna va ligada, aunque ellos te dicen, no, pues, eso no es, eso vino a cambiar. No, man. ¿Ok? Entonces, porque la masonería y lo que se ve aquí en este país y, en todos lados, hacen rituales y todo ese tipo de cosas, man. ¿Por qué? Porque es del lado izquierdo. Ellos obtienen el poder del lado izquierdo, man. ¿Ok? Porque él estaba diciendo que no están ligados y que no sé qué. Le dije, bueno, pero el ocultismo que se practicaba en Egipto, en Grecia, en Babilonia, había ciertas deidades a las que se le pedía el conocimiento, porque todo eso se hacía culto a dioses que daban la sabiduría. Y dice que sí, estás diciendo algo que tiene historia real, pero que vino a cambiar, que vino a cambiar después, no, man. You know. So, ¿qué es lo que pasó después? Un momento aquí. Y después de eso, ok. Después de eso, ya no sabemos que fue la expansión del mundo. Cristóbal Colón llega a América, nuevas rutas comerciales, contacto entre continentes. Dice el renacer de lo oculto, que se llamó que fueron ideas tomadas. Y salió la ilustración o la iluminación, man. So, dice que hizo la ilustración realmente, tomó todo lo anterior y lo llevó al extremo. Renacimiento, rescata conocimiento antiguo, imprenta lo distribuye, la ciencia lo valida con método y la ilustración hace esto. Convierte todo eso en una forma de pensar global. Porque en este tiempo, ¿quién estaba gobernando, man? Porque también tenemos que ver eso. Estaba el Imperio Británico, man. Okay, que Britania, lo que él hizo, que también está en las escrituras como la séptima cabeza. Okay, y porque yo le dije aquí, man. El Imperio Británico fue la base global. Okay, fue el imperio más grande del mundo, controlaba territorios. Básicamente puso la infraestructura del mundo moderno y Estados Unidos la hereda y la amplifica. ¿Ok? El líder del sistema mundial. Ese era el punto, hermanos. Shit. Hay cosas que
No más. ah, Oye, ya. Como dice aquí, después de la ilustración viene la modernidad. Lo que la ilustración sembró dio fruto en la revolución industrial. Ok, de aquí se vienen los sistemas políticos, el pensamiento se radicaliza, la ciencia como autoridad final, filosofías nuevas, ok, globalización del sistema. Alright, so todo eso viene cuando jalas los hilos, regresa al renacimiento y regresa a este hombre, ok. So, so yeah, man, hay mucha más información. Ustedes están invitados a ir en esto. Eso solamente fue una parte de arriba, tocando la superficie, man. Pero espero que esto haya sido edificante, man. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahak Hasta la próxima. Shalom.